conduzca nuestra reunión, nuestro compartir. Como les decía antes, pues son cosas que sabemos, de repente ustedes un poco más que yo, pero aquí vamos recordando, volviendo a hacer memoria pues de todo eso que hemos aprendido quizá, y algunos pues también lo van aprendiendo nuevamente, ¿no? Bien, le pedimos a la Virgen María también que ella nos acompañe. Decimos ahí, ustedes desde donde están, pues pedirle a ella que nos haga dóciles al Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Antes de empezar el tema de hoy, quería quizá aclarar dos puntitos que la vez pasada preguntaron y que quizá me quedé así un poquito a medias, ¿no? Buscando un poco más de información, la diferencia entre sacramento, sacramental y devoción. No, estoy viendo lo de la semana pasada un poquito, ¿ya? Hoy nos toca bautismo, pero la semana pasada hablamos sobre introducción a los sacramentos, ¿no? Todo lo que concernía a sacramentos, su definición, la clasificación. Pero hubo una pregunta que ustedes decían, ¿qué diferencia entre sacramento y sacramental? Entonces, un sacramento, dice, es un signo visible que confiere la gracia de Dios y está instituido por Cristo. Lo vemos en los textos bíblicos, ¿no? Tiene fundamento. Y el sacramental son signos instituidos por la Iglesia que nos preparan o acompañan, nos acercan a Dios, y dice, fueron instituidos por la Iglesia nuevamente, y tenemos como ejemplo el agua bendita, la imposición de la ceniza, la bendición de algunos objetos, ¿no? Que es como el auto, las casas, ¿no? Y la devoción son prácticas de piedad y amor hacia Dios, a la Virgen y a los santos. Dentro de esto está la práctica de piedad eucarística, que uno de ustedes preguntó, ¿no? La adoración al Santísimo, ¿en dónde estaría ubicado, no? Es en la piedad, pero es una piedad eucarística, sí, centrada en la presencia real de Cristo. Eso nada más un poquito para cerrar lo del tema anterior. Y hoy empezamos con este primer sacramento, que es el bautismo, incorporación a Cristo. Sí se observa, ¿verdad? El objetivo, conocer, dice la teología del bautismo cristiano, como puerta de los demás sacramentos y problemática pastoral, tanto antigua como nueva, acerca de su administración. Entonces, de repente podemos hacer un poco de memoria sobre nuestro bautismo. Quizá los que se bautizaron más pequeñitos, pues no tienen mucha memoria cómo fue, pero han visto las fotos, qué les queda, qué es, a ver, qué recuerdo les queda, cómo fue, algo que puedan compartir, unas 2 o 3 personas. Casi mi hermana, soy Raquel. Ya. Bueno, mi bautismo fue aproximadamente entre los 9 o 10 años y fue en la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad de Apata. Y recuerdo que no hemos recibido charlas, solamente pues se cumplió con lo que era el pago respectivo,
y, y ya, ¿no? El padre nos bautizó, pero no en la iglesia, sino nos llevó a la sacristía. Recuerdo bien eso y ya, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo de mi bautismo. Esa es la parte externa, digamos, pero ¿tú cómo lo has ido profundizando de repente? ¿Esto para qué? ¿Cómo ha significado en tu vida? Bueno, en ese entonces para mí solamente era como el cumplimiento que se hacía, ¿no? Porque no, o sea, repito, o sea, no había ni recibido ninguna charla. Cuando yo me involucro más en la iglesia es ya cuando estoy en quinto de secundaria, cuando llega un grupo así de misiones, de justo de la Juventud Franciscana, y es ahí donde yo me involucro más. Pero durante mi bautismo fue como una etapa más, algo que se tenía que cumplir. O sea, no lo vi tanto así como que me incorporaba a Cristo, a su iglesia, no tenía conciencia todavía de eso. Muy bien, gracias, Raquel. ¿Alguien más? Bien, yo les comparto un poco, ¿no? A mí me bautizaron, parece, de días de nacida, ¿no? Entonces, tampoco no sentí tanto esto, sino también cuando me preparé para la confirmación, para la comunión, también tuve una infinidad de preparaciones, ¿no? Porque me preparé con unas religiosas de las esclavas del Sagrado Corazón, hice mi primera comunión con las hermanas de las hijas de María Inmaculada. Entonces, creo que fue una fusión de varias experiencias, pero creo que la comunión es la que me marcó más, ¿no? Como decía Raquel, también pues un poco no lo viví, pero sí la familia me fue formando, me fue fortaleciendo, ¿no? Este sacramento que había recibido de muy pequeño. Y seguro que cada una de las experiencias que ustedes tienen, pues 진실의 스타일 es, 때같이 됐나로? perdón, 이제 때같이 됐나로? Ramón, bien, apaga tu audio. Creo que sus micrófonos están abiertos. Pueden apagar, por favor. bien. Los que van a participar abren el micrófono, pero si no, lo tienen apagado, ¿sí? Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces dice, ¿no? El texto bíblico que nos fundamenta el sacramento del bautismo. En verdad te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto está en el Evangelio de Juan 3:5. Dice, no por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En el número 1213. Y por cierto que la sección 2 del Catecismo habla sobre sacramentos, ¿no? Cómo vivimos esto y ahí están los sacramentos y creo que es interesante que también ustedes lo revisen. Entonces el bautismo dice nacer del agua y del espíritu, ¿no? En consecuencia, estamos llamados a ser santos. O sea, cuando nos bautizamos, dice, es un llamado a la santidad, cuando ya pertenecemos como miembros de la iglesia. ¿Qué significa esto? Llevar una vida de amistad con Dios y la perfección en ese estilo de vida. ¿Y cómo mostramos nuestra amistad a Dios? Creo que una de las formas es la oración, esa comunicación, pero últimamente estoy escuchando, ¿no? Oración. Es ese diálogo sencillo de tú a tú con el Señor. Siempre con respeto, pero de confianza, ¿no? De amistad.
y la vida que también vamos mostrando, ¿no? Eso que hemos escuchado en su palabra, eso que nos pide el Señor que hagamos, pues lo ponemos en práctica. La medida, dice, de esta santidad es Cristo, o sea, nuestro modelo. Es en quien Dios ha manifestado sus planes de salvación. Y el mismo Jesús nos dice, ¿no? Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos que conocer a Jesús, tener esa amistad con Él. También dice, el bautismo se entiende como la puerta de entrada a la vida en el Espíritu, ¿no? Como la base de toda la vida cristiana, dicen, ¿no? Entonces, la vida en el Espíritu. De repente podemos decir, pero como Nicodemo, ¿no? Que tengo que volver a nacer, a entrar al vientre de mi madre. No, es nacer en el Espíritu, no según la carne. El bautismo es el sacramento de inserción en Cristo, en su vida y muerte y glorificación. Dice, en una parte encontré, ¿no? Que el bautismo es como la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y en el Catecismo, en el 1214, también dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central, mediante el que se celebra. Y este término bautismos viene de baptisein en griego, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Por eso que antiguamente, pues, el bautismo se realizaba en el río, ¿no? Eso es lo que he ido un poquito también yo leyendo en los diferentes documentos y decía, ¿no? Que ese es el símbolo del acto de sepultar al catecúmeno, a la persona que se ha preparado, que ha ido haciendo ha ido tomando conciencia, ¿no? Y eso significa en la muerte de Cristo, en donde sale por la resurrección también, ¿no? O sea, la muerte y resurrección de Cristo. Les decía antes, ¿no? La paz, el paso de la muerte a la vida. Y salir como nueva criatura, ¿no? Los sumergían en el agua y es como que un momento dejaban de respirar, pero luego nacían a la vida del Espíritu. Y esto lo podemos confrontar en varios textos bíblicos, que con tiempo ustedes le pueden dar una mirada, porque yo les enviaré también estas diapositivas. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Dice, se miden desde el criterio de incorporación a Cristo. La filiación divina, lo que decían, ¿no? Nos hace hijos de Dios. Por tanto, todos somos hermanos en la fe. Incorporación a la santidad de la iglesia. Es un llamado a ser santos. ¿Y qué es ser santos? Conservar esa amistad con Dios y ser testimonio con nuestras vidas. Requisito para los demás sacramentos, o sea, es el sacramento de iniciación, que el primero que recibimos, que nos prepara para los demás sacramentos. La aniquilación de todo aquello que significa pecado. El pecado original, como ya conocemos, el pecado de la desobediencia y también todos los pecados personales que hayamos cometido hasta antes de este sacramento. También recordemos que este sacramento imprime carácter. Esto quiere decir que queda incorporado pública y permanentemente a Cristo. O sea, se recibe una sola vez, imprime carácter, un sello, ¿no? Que no se borra. Es más, yo leí en alguno de estos documentos que he ido revisando, pues, si tú te cambias de iglesia, donde también se considera el bautismo, pues este es válido este sacramento recibido. Modos o clases de bautismo. También esto encontré, decía, ¿no? Uno, el bautismo de agua. Sacramento instituido por Cristo, él mismo se hizo bautizar, aunque no necesitaba, pero quiso darnos
ese ejemplo, ¿no? Se administra con agua natural y la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante, es esta fórmula, ¿no? Que está también en el texto bíblico. Es el modo ordinario y necesario para la salvación, ¿no? Si queremos salvarnos, dice, pues hay que bautizarnos. Eso lo encontramos en Juan 3:5 y en otros textos más. Hay otro modo o clase que es el bautismo de sangre. Se refiere al martirio sufrido por Cristo y la fe. Una persona que muere por confesar a Cristo, sin haber recibido el bautismo de agua, recibe el bautismo de sangre. Y de esto tenemos muchos ejemplos de los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Aquellos primeros hermanos, pues que vivían, sufrieron la persecución y muchos de ellos murieron. Incluso varios apóstoles que murieron también mártires. Ejemplos tenemos, dice, los santos mártires, catecúmenos de los primeros siglos. Entre ellos tenemos a San Esteban, un jovencito que defendiendo la Eucaristía. Y el tercero es el bautismo de deseo. Es el deseo explícito o implícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Quizá en muchos lugares pues no hay, ¿no? O no conocen y desean, pues este es el bautismo de deseo, ¿no? O no está permitido de repente hacer público tu manifestación de la fe también. Dice, puede ser explícito cuando alguien desea recibirlo, pero muere antes de hacerlo. E implícito cuando alguien sin conocer a Cristo busca sinceramente a Dios y vive según la recta conciencia. También. Hasta ahí, ¿sí me están escuchando? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, se lo escucha, maestra. ¿Alguna inquietud? ¿O continúo? Continúa, hermana. Bien, gracias. Existen, dice, 3 niveles de ministros, ¿no? El ministro ordinario, como sabemos, el obispo, el presbítero, el sacerdote y el diácono. Estos son los ministros ordinarios con quienes se celebran, ¿no? O el mismo papa, de repente si alguien es muy importante por ahí o tiene la suerte, ¿no? Ministro delegado. Dice, en algunos lugares el obispo puede delegar a catequistas u otras personas preparadas para bautizar, especialmente en regiones de misión o donde no hay presencia estable de sacerdotes. Profesor, una pregunta. Sí, En ministro delegado, sí o sí el que delega tiene que ser el obispo o también el sacerdote puede delegar. yo creo que el obispo, sobre todo porque dicen lugares de misión, ¿no? Ahora sí, en algún momento también puede ser el sacerdote. Yo me acuerdo que hace muchos años aquí el padre no podía llegar a la hora y me dijo, por favor, bautice. Yo, ay, Dios mío, tenía un poquito en ese caso es un caso de urgencia, pues me estaba delegando, ¿no? Y sí lo hizo otra hermana, ¿no? Porque yo un poquito digo, estamos acostumbrados a que siempre sea un sacerdote, como que a veces le damos más valor, ¿no? No sé. Y yo no me sentía así muy convencida de hacerlo. Y sí, una hermana, una religiosa de mi congregación, pero que llevaba hábito, pues lo hizo y tranquila, la gente se fue bien porque el sacerdote no podía llegar, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, por ejemplo, el sacerdote también puede delegar, pero sobre todo en estos lugares de misión, porque acá dice a catequistas incluso. Esto lo he encontrado en una información del texto que también estoy por enviarles. Ministro extraordinario dice cualquier persona, incluso que no sea bautizado. Puede bautizar en caso de necesidad, dice, ¿no? Por ejemplo, en peligro de muerte.
siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. O sea, utilizar la fórmula trinitaria en la que dice yo te bautizo, ¿no? Pero con ese convencimiento de que, bueno, que quieres hacerlo, que quieres que esta personita, sea un niño o una persona adulta, pues reciba también la gracia de Dios, ¿no? Esto dice se fundamenta en el Código de Derecho Canónico, en estos números y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y por cierto, les iba a decir, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en la sección 2, es todo más o menos, la primera parte está sobre los sacramentos. Sería bueno que también lo revisen, que le den una miradita. Dice también, uno de los logros del Concilio Vaticano II fue poner las bases para la reestructuración en la celebración de los sacramentos, la del bautismo de adultos. Tiene, dice, 3 partes. Esto en adultos, ¿no? En niños. Y también leí algo que antiguamente pues se bautizaban también de niños, ¿no? Y a los adultos lo hacían por inmersión en el río o en algunos lugares adaptados, pero cuando estaban, por qué se redujo, digamos, a la pila bautismal? Porque tuvieron tiempos de enfermedades, por ejemplo, como la pandemia que tuvimos aquí, ¿no? Entonces, para que las personas también no enfermen más, pues el símbolo quedó en lo del agua, ¿no? Entonces ya no era pues bañarlos en el río o en una piscina, ¿no? Por eso es que quedó simbolizado, pero sin dejar de que exista lo del agua. Entonces decíamos que en el bautismo de adultos tiene 3 partes. El catecumenado, que es como la catequesis, ¿no? El tiempo de preparación. Instrucción prolongada para poner a prueba la sinceridad de la conversión y el cambio de costumbres. Un poquito retomando lo que compartía su compañera Raquel, ¿no? Decía, pues yo no recuerdo cómo era un poco, no lo tomé muy así en serio, no lo tomé, no lo vivió así a conciencia, ¿no? Sino un poco por seguir esa costumbre. Entonces, por eso también es importante en los adultos, de repente, este tiempo de preparación para uno mismo, ¿no? Autoevaluarse. Es mi deseo convertirme, no lo voy a hacer solo por costumbre, porque me toca, ¿no? Ese es un poco este tiempo de preparado de instrucción. El exorcismo, dicen, ¿no? Las prácticas de bendición de la iglesia. En este tiempo de catecumenado, pues hay diferentes momentos donde pues hay momentos de bendición, celebraciones, donde tú vas reafirmando un poquito más tu tiempo de preparación. El rito del bautismo, que es la profesión de fe, el agua, la unción, ¿no? Entonces, estas 3 partes importantes que pusieron las bases, ya poco a poco lo fueron organizando un poquito mejor. El bautismo de los niños en un tiempo creó división, dice en la iglesia, ya que se preguntaba si merece la pena bautizar a párvulos, o sea, niños sin uso de razón. Según estudios bien serios, hay indicios suficientes para presumir que se bautizaba a los niños en la iglesia primitiva en el periodo apostólico y post-apostólico, ¿no? Y aquí nos pone algunos textos que nos muestran cómo al convertirse los adultos, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Transmitida por los discípulos, ¿no? Por los enviados, pues, se bautizaban ellos y toda su familia, su casa, padres, hijos, empleados, todos, ¿no? Entonces, dentro de eso también había niños. Hermana Teresa, se Dígame. bautizaban todos porque antiguamente los adultos tenían mayor importancia y también los padres, o sea, los abuelos y los padres.
Entonces, por eso que el abuelo respondía por toda su generación y como también el padre. Por eso que la gente, todos le hacían caso al padre, ¿no? El padre era es la cabeza, ¿no? Por eso que normalmente todo lo que decía el padre se tenía que hacer y cumplir. Y también ellos Ahí, podían castigar. bueno, ahí un poquito estaríamos entrando en lo que dice, ¿no? El, por miedo, como dices tú, Roseiris, ¿no? Pues por miedo, porque no me castiga, porque dice el papá. No, pero eso es del tiempo de los apóstoles, ¿no? Ahí escuchaban la palabra, dice, de Dios, escuchaban todo lo que Jesús les había enseñado y se bautizaban muchos de ellos. O sea, no solamente el padre de familia, la cabeza de familia, ¿no? Sino la esposa, los hijos, los empleados, todos los miembros de esa familia. Entonces, un poquito para, digamos, para que también entendamos que el bautismo no solo, por eso dice que había división en la iglesia un poco, ¿no? Porque decían, no, a los niños no, porque no vale bautizarlos tan pequeños, todavía no tienen uso de razón. Pero esto se dio, el bautizo de niños se dio, por eso es que ponen estos textos como fundamento, ¿no? Que sí hubo bautizos de niños, no solo de adultos. Ahora ya posteriormente, en tiempo de nuestros abuelos, de nuestros papás, sí, también, pero también había mucha más, ¿cómo se dice? Mucha más devoción, había más formación, tanto en la familia como también en los colegios y todo, ¿no? O sea, entonces, era, lo hacían de repente algunos por costumbre, algunos por miedo, por obediencia, como tú decías, ¿no? Pero también dentro de eso yo pienso que sí había fe, como hoy también, ¿no? Muchos decimos, pero solo le dedican más a la fiesta, más al padrinazgo, pero también el Señor yo creo que regala la gracia ahí, ¿no? Pedir para que eso se afirme más cada vez y lo que podamos hacer nosotros, para eso también nos estamos preparando, ¿no? Para hacer una buena formación. ¿Algo más? A ver. Creo que se fueron todos, ¿ah? Solo quedó Rosairis. No, madre, estamos escuchando todos atentos. Ay, 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 muy bien. Sí. Pero digo, ¿hay alguna pregunta, alguna? ¿Está claro? ¿Algo nos falta de repente? Hermana, algo que yo me he dado cuenta en el rito del bautismo Ya. es que, por ejemplo, hay algún entre los padres diocesanos, los padres religiosos en cuanto al rito. A mí me encantó, por ejemplo, cuando vino a mi parroquia de allá de Apata, cuando estaba por Jauja, la misión eudista. Ellos hacían unos signos, unas señales, o sea, no solamente utilizaban el agua, sino los aceites, y luego lo llamaban algo de léfeta, un soplito, algo así que hacen en el oído. Y, o sea, el rito duraba, pero era bien, bien profundo. O sea, eso me llamó mucho la atención y eso lo he visto muy poco hacer al momento de bautismo, porque la gran mayoría, casi generalmente, lo que hace, echa la agüita y ya, ¿no? Pero lo que me encantó de los padres eudistas era todo ese proceso del pañuelo, de la vestidura blanca, pero ese del gesto del oído y no sé, o sea, ese rito. ¿Cómo se ha determinado en ese sentido? O sea, ¿se puede hacer solamente con el agua o tienen que ceñirse igual, o sea, a todos esos pasos que pude ver, ¿no? En cuanto al rito. Eh, yo sé que los elementos, a ver, ¿dónde estaba?
No, no, creo que no lo puse aquí. Los elementos del bautismo son el agua, el óleo, ¿qué más? La vestidura blanca y la luz, ¿no? La vela. Esos son los elementos. No los he puesto aquí. Hay cosas que digo, ya creo que sabemos, pero es importante. Se da cuenta de volverlo a retomar, ¿no? Y aquí nosotros en la parroquia, quizá no nos damos cuenta, quizá no tomamos mucha atención, ¿no? Pero sí, sí se hace, eso sí o sí en todo bautismo, ¿ah? La ceremonia es todo esto, el agua, el momento en que dice, no lo bautiza y dice, pues no, María, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Y también el momento que le pone el pañuelo blanco, hay una oración, hay una oración. Es verdad que ya quizá no te exigen que te pongas una túnica blanca, pero los papás siempre los traen con su ropita blanca, ¿no? Y aparte, el sacerdote siempre pide un pañuelo blanco, símbolo de esa pureza, ¿no? Luego está el óleo, que también le va a ungir al niño o a la persona que se está bautizando. Esos signos sí se hacen sí o sí, en todo bautismo. Y la entrega de la luz, ¿no? Del cirio pascual. El cirio pascual es la resurrección de Cristo. Entonces, antes decíamos, ¿no? El bautismo es como morir, pero volver a nacer, según el Espíritu. Un poco recordando la Pascua de Jesús. Entonces, por eso el sacerdote, pues también enciende la velita que el niño ha traído, o la persona adulta, ¿no? Y la prende del cirio pascual. Se la entrega y le dice, esta es la luz de Cristo, ¿no? Hazlas tú siempre que se mantenga encendida en tu vida. No es que esa vela material va a estar así, pero es un símbolo, ¿no? La fe que estás recibiendo, trata de mantenerla siempre viva, despierta, encendida. Entonces, eso sí, en algún caso de repente, como tú dices, hacen un poco más despacio, quizá este símbolo de soplar, de éfeta, ¿no? Ábrete, no sé, de repente es en alguna fórmula le agregan, pero no puede faltar ni el agua, ni el vestido blanco o el pañuelito blanco, por lo menos que era el símbolo. Luego, la luz y el óleo. Y la fórmula que es el yo te bautizo, ¿no? Entonces, eso no puede faltar en ningún bautismo. Esos son los elementos más importantes. Y también sería las promesas, ¿no? Las promesas bautismales. Renunciar Pero eso al pecado y la promesa. claro, eso es parte del rito del bautismo, ¿no? O sea, hay un momento en que dice las promesas bautismales o las renuncias, ¿no? Eso, perdonen que de repente no lo he puesto pensando que a veces hay cosas que uno dice, ya eso sobreentiende que está, pero sí está en el rito del bautismo. Se los voy a mandar de todas maneras para que un poquito ustedes lo repasen. Rito del bautismo, así solo bautismo, entonces tiene un momento de la acogida del sacerdote, luego de ahí hay un momento en que también lee la lectura que corresponde a este momento del bautismo y también está las renuncias, ¿no? La pregunta que hace tanto a los padres como a los padrinos primero, que vienen a pedir a la iglesia, ¿no? Ellos dicen el bautismo. ¿Qué nombre le van a dar? Dicen su nombre, ¿no? Y luego hay un momento también donde dice, ¿no? Renuncias a Satanás, renuncias a las pompas, renuncias, sí, renuncio, ¿no? Sí, renuncio. Y después es la renovación de la fe de los papás, que cuando es un niño, pues son los papás y los padrinos que responden por ese niño, ¿no? ¿Les crees en Dios Padre Todopoderoso? Las tres partes, ¿no? Sí, creo. ¿Crees en Jesús? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica?
todo el credo, ¿no? Dice, sí creo. Entonces, esta es la fe que profesamos, y esta es la fe que tú tienes que transmitir a tu niño, a tu ahijado. Y el papel de los padrinos es muy importante. Por eso es que a veces insistimos, no escojan porque tenga un cargo, que tenga, que te va a dar un regalo ese día, ¿no? Sino una persona que quiera al niño o a la persona que se va a bautizar. Por eso hay que tomar bien en serio esto. A veces un poquito nos molestamos cuando el padre nos exige, ¿no? De que tenemos que prepararnos, que saber, pero es importante conocer todo eso. Es importante. En todo bautismo no puede faltar esto, ¿no? Esta promesa, este decir, manifestar tu fe, y luego ya pues después vienen las peticiones, ¿no? Dentro de, de esta ceremonia está, no lo disculpen que me hubiera alcanzado tiempo para hacerlo, el rito mismo, ¿no? Cómo es todos los pasos, pero se los voy a mandar, se los voy a enviar para que ustedes también lo revisen y que todos, y estemos muy atentos en todos los bautizos que vayamos, sí hay estos momentos que yo les decía, ¿no? El agua, el echar con el agua y las palabras que dice el sacerdote o la persona que bautiza, la vestidura blanca que está simbolizada en el pañuelo, la luz que es Cristo, la fe, y el ungir con el óleo. Entonces, esos, no puede faltar estos 4 elementos. No puede Maestra, faltar. Sí, maestra, una preguntita. ¿El óleo o el crisma es igual? el óleo es el aceite bendecido, ¿no? Y el Ahí sí que crisma, también, ahí sí que también me pusiste en un poquito para diferenciar, ¿no? Que es como, porque he visto yo aquí en elementos que decía óleo, crisma, ¿no? Pero no sé si es lo mismo, no sé si es lo mismo, pero es el aceite bendito, el óleo es el aceite bendito, y el crisma también, yo digo, no, sino que en algunos sacramentos dice la crismación, pero voy a ver en qué se diferencia, en qué está la diferencia para poder también yo conocer, no, de verdad que no sé todo eso, pero yo siempre he dicho el óleo nada más, ¿no? Hermana, creo que en ese sentido, el crisma, el óleo para el crisma creo que es lo que se utiliza para la confirmación y el otro óleo es para los enfermos. Y lo que se aplica en el bautismo ahorita se me fue de la cabecita porque justo le decía, no, los padres budistas, por ejemplo, cuando echaban los aceites, echaban en Ya, la cabeza, en el pecho. sí, hay algunos sacerdotes que sí he visto que en el pecho también les ponían, ¿no? Y cuando es adultos, pues un poquito así. No sé cuándo fue que bien les ponían aquí en el pecho, ¿no? Les decían, por favor, no vengan con cuellos muy altos, ¿no? Entonces sí, pero en el bautismo de adultos. Buscar esa información para también salir de dudas. Así como ustedes me preguntaron la otra vez, diferencia entre sacramento y sacramental, un poquito y ahí me quedó la duda, pero yo me comprometo a buscar esa información y también pasárselos. Y revisemos un poquito el catecismo, hay bastante para leer y ahí seguro que vamos a encontrar estos detalles que a veces hemos visto, pero ¿cómo se dice? No los profundizamos mucho. Bien, ¿algo más? A ver.
¿Les llegó, pudieron revisar la tarea anterior? Mi Bueno, hermana, pero realmente yo no, porque cuando lo revisé hace 2 o 3 días atrás, No creo que estaban. todavía no está subido. Sí, entonces justo le pregunté al padre, ¿y ahora qué hago? Porque, o sea, no siempre estoy subiéndole a la laptop, ¿no? Entonces, Sí. ya me dijo que enviaron el comunicado al grupo diciendo que sí, ya lo subieron, entonces recién lo voy a revisar yo, hermana. Ya, muy bien. Es que también yo no podía ingresar y aparte que tampoco domino todos estos medios, entonces recién ayer creo que lo ha subido el padre. ¿Ya? Entonces, pero por si acaso para decirles que está ahí. Pueden hacerlo. Ahora les mandaré entre mañana, pasado les mando igual las copias de todo este tema del bautismo y ustedes también ahí igual, vamos a seguir trabajando con esa fichita y les pondré, ahora sí ya me explicó el padre cómo ingresar y ya pues les mando también el trabajito para hoy, ¿sí? Hermana, una pregunta. Hermana, ¿Algo más? sí, Bueno, hermana. acerca de la diferencia, decía, del crisma con los óleos. Ya, Bueno, yo tengo entendido que la diferencia es que el crisma es un óleo mezclado con bálsamo, pero es consagrado por el obispo y eso se usa en el bautismo, ¿no? Y también en la confirmación, en las órdenes sagradas, pero es representado por el Espíritu Santo, pero el otro, el óleo de los catecúmenos, como le decimos, creo que es el óleo de los enfermos, ¿no? Que son aceites vegetales. Bueno, tengo entendido que es así, hermano. miren, yo encuentro acá una información, bueno, eso dice acá de la IA. El crisma es un óleo consagrado por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo, eso sí lo sabemos. Y se usa en los sacramentos como el bautismo y la confirmación, así como en la ordenación de sacerdotes y obispos y en la consagración de altares y templos. Es una mezcla de aceites de oliva y bálsamo aromático y su nombre proviene del griego Christos, que significa el ungido. O sea, como que no hay, no sé dónde está la diferencia, pero voy a averiguar porque crisma es la acción, creo, ¿no? De crismar, pero es un óleo, es un aceite consagrado. También, hermana, en Sí, el 1241 dice que la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo. Claro. Significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Entonces, es lo mismo, solo que cambia el término porque dice crisma, es un óleo, es un aceite bendecido, ¿no? El Jueves Santo preparado y en realidad es lo mismo, sino que es quizá el término, por qué dice óleo y crisma? Pero, de todas maneras, yo les lo voy a buscar así, a ver con detalles, si es que lo encuentran, y si no, ustedes también, y me pasan pues el dato, ¿ya? ¿Algo más? Maestra, me gustaría que no logré entender una partecita de que antes el bautismo era en el río y ahora lo hacemos en la iglesia, en la pileta. Eso, mm, ¿cómo, o sea, cómo lo sustentan o la iglesia lo aprueba? Le pregunto porque a veces hay algunos hermanos, a veces de la misma iglesia que nos preguntan también, ¿no?
y Ujú. desconozco eso. Claro, dicen que es que por eso también dice que hubo un poquito de discrepancia en la misma iglesia, ¿no? Pero lo hacían en el río, así como en el tiempo de Jesús. Pero también dice a raíz de que hubo un tiempo así como una epidemia, una enfermedad así como que tuvimos lo del, ay, que ha pasado hace poco, la pandemia. Pandemia. COVID, Igual hubo así una pandemia y pues porque imagínate si los bautizaban en el río igual o los bautizaban en una piscina, pues de repente se iban a contagiar mucho o se iban a agravar esa enfermedad, ¿no? Entonces por eso es que un poco lo simbolizaron así ya de una manera ya más simbólica, ¿no? O sea, solamente conservar la aspersión con el agua, ya no el sumergir a la persona en el río. Entonces, por eso es que se fue de repente cambiando, ¿no? De formas, adaptando, adecuando un poquito a la situación que se vivía. También esto de por qué por qué tienen que bautizar a los niños. Eso también muchas veces los hermanos evangélicos nos miran y nos cuestionan, ¿no? Que por qué bautizamos a los niños si teníamos que ser igual que a Jesús que se bautizó a los 33, pero les leía, perdón, les leí esos textos donde dice que cuando al principio, sobre todo en la época de los apóstoles, pues escuchaban la palabra y se convertían y se bautizaban todos, toda la familia, incluidos niños, ¿no? Entonces, eso también nos da a entender que no podemos estar siempre pegados a la ley, a la norma, a lo que se inició. ¿No? Hermanita, pero disculpe, pero digamos, ¿no? Si yo soy catequista de adultos, también podría, digámoslo así, realizar el bautismo en el río, o sea, si es que, digamos, hay un acuerdo y los catecúmenos dicen, sí, queremos bautizarnos en el río, sí, habría esa posibilidad. habría esa posibilidad, pero siempre coordinando con Con su el párroco, obviamente. párroco, ¿no? El párroco ahí, si lo ve por conveniente, pues mira, sí, si tiene su fundamento, ¿por qué lo quieren hacer? Ya, también, ¿no? Sí. Pero Claro. por cuestiones más de salud y de higiene, porque si estás también en una piscina que el agua está ahí estancada y se No, bautizan río, hablamos de río. del río, ahora también los ríos están contaminados, porque ahora ya hay de todo, pues en los ríos ya no es el agua como era. Hermana Teresa, Sí, sácame de una duda. a ver si puedo. No me abaso a un texto definido, pero dicen en los evangelios, no lo he investigado, Ya, de que en el río bautizaba Juan, sí. ya, Juan bautizaba en el río, pero ya después Jesús menciona donde dice, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que se queda de que se bautiza ya en la iglesia, en una pileta. No sé de cierto qué es eso, hermana Teresa. No, Esa es mi inquietud. en el tiempo de Jesús, Juan Bautista dice bautizaba en el río, eso es verdad. Pero Jesús también dice es bautizarse no solamente con el agua, sino en espíritu, ¿no? O sea, ese es el sentido un poco, ¿no? Y el espíritu no es solamente por el agua, por el río, ¿no? Un poco, por eso dice que en la iglesia también hubo un poquito de discrepancia en los primeros tiempos. Y en estas copiecitas que les voy a enviar, ahí también dice, ¿no? O sea, los diferentes concilios, las diferentes reuniones que ha habido a nivel de iglesia, sobre todo, sí, por estas interrogantes que nos hacemos nosotros hoy también, igual, ¿no? Había muchos hermanos que de repente decían, no, hay que hacer igual que en el tiempo de Jesús,
Juan ha bautizado así, ¿no? Pero también ellos veían la situación, cómo estaba el contexto y iban adaptando las cosas, ¿no? No, o sea, a ver, el sentido no es hacer igualito, sino el sentido es la esencia, hay que conservar la esencia, ¿no? ¿Cuál es el significado del agua? ¿No? El símbolo, es un símbolo, no es que sea de río, sea de la pileta, pero es el símbolo. No es por el lugar, por lo que sea, ¿no? Sino por el efecto que también va a ser. Y sobre todo es, como dice, es un signo que lo podemos ver visible, pero que tiene un efecto invisible, que es la gracia de Dios. No la podemos ver, pero la podemos sentir. La podemos sentir, ¿no? Entonces, un poquito hay que revisar estos documentos para profundizar un poquito más. Ha habido muchos los que se han preguntado, ¿y por qué no así? ¿Por qué no seguimos haciéndolo de esa manera? Pero no es tanto el seguir tal como, sino tal como vistió Jesús, también tendríamos que vestirnos, y tenemos que irnos también adaptando a los tiempos, ¿no? Hermana, Sí, una consulta, como usted mismo dice, ¿no? Como dice, en la cita bíblica dice, no, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como allí menciona, como dice allí, eso es el símbolo, ¿no? Lo más importante. claro, Por ejemplo, es, claro, en la época de Jesús se bautizaba pues por inmersión, ¿no? Que de acuerdo a la cita bíblica, como nos dicen, nos comentan, bueno, el bautismo era por inmersión completa, ¿no? No por aspersión o derramamiento de agua. Pero hoy en día lo que se utiliza es el símbolo, como usted mismo dice, el agua. Pero muchos, como dicen los hermanos separados, pues, para ellos eso no es válido, ¿no? Simplemente dicen que irse al río, o sea, sumergirse, ¿no? Ahí es el bautismo. Y a veces cuando se bautizan chiquitos, o sea, niños, no quieren, ¿no? Porque dicen, hoy en día dicen, no, que mi hijo no, que todavía es muy chico, que no sabe nada, que tiene que madurar o crecer, como dicen, ¿no? Y yo le decía a un padre de familia, a un estudiante cuando decía, profesora, pero todavía yo voy a pecar mucho, no me quiero bautizar, ¿no? Entonces yo le decía, o sea, que cuando ya estés viejito o si no llegues, ¿no? Imagínate, te vas a bautizar allí. ¿Cuándo dijo Jesús eso? ¿Acaso ha dicho, sabes qué, bautícenme cuando yo en el río o bautícenme a mi edad? Diciendo, ¿no? Y a veces esa idea es lo que tienen, ¿no? Los hermanos separados tienen eso y que el bautismo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en la Iglesia Católica, pues no están de acuerdo, si no quieren que se realice ese bautismo de acuerdo como Jesús ha sido bautizado, ¿no? Así, en el río. Y eso es el bautismo, ¿no? Hoy en día, hermano. claro, o sea, Eso lo no nos podemos quedar solo en las formas. Es importante, pero creo que lo más importante es el fondo, es la esencia, ¿no? Eso es un poquito difícil, pero eso tenemos que ir formando también a nuestros papás, a nuestras mamás y en los colegios donde nosotros, algunos de ustedes son docentes. Entonces, tenerlo bien claro, porque decimos, no, pero yo ya cuando sea grande, yo a mis alumnos les decía, ¿no? ¿Y de cómo sabes que vas a vivir? ¿Hasta qué edad quieres que te bauticen? No sabemos. Entonces, y las mamás también en eso. Entonces, eso es ¿cómo se dice? Una debilidad de nosotros mismos, de la iglesia, que somos nosotros, que no hemos formado en eso, ¿no? En nuestras propias familias, en nuestras propias familias. ¿Quién tiene el compromiso? ¿Quién asume el compromiso de ser esos formadores? Papá y mamá, ¿no? Y a veces eso lo hemos dejado un poquito. Por eso ahora un poquito choca, por ejemplo, la catequesis familiar. Los papás son los catequistas. No tiene que haber otras personas externas, solamente tendríamos que un poco orientar.
pero les cuesta, les cuesta. Es que hemos acostumbrado a los papás a que ya somos los catequistas los que preparamos. Y ellos solo venían a una reunión al principio y una al final y listo, ¿no? En cambio, ahora con esto de la catequesis familiar se está tratando de recuperar un poquito esa formación familiar de papá, mamá, de la abuelita, de la tía, todos los que viven, pues tratar de que esto sea posible. Pero en algunos lugares da mejores resultados, en otros no da tanto porque no tenemos esa costumbre de formarnos, ¿no? Igual pasa aquí, el padre invita a una formación de Biblia. Pocos, vamos muy emocionados al primer día, pero luego vamos bajando. Entonces creo que es importante también esto de autoformarnos nosotros con las poquitas ideas que de repente yo les puedo dar, que ustedes busquen también, tengan esa inquietud de leer, ¿no? De leer, que tengan su catecismo, y si no, pues buscar catecismo también en el internet, está el catecismo, pero ahí, en páginas que sean de confianza. ¿Ya? Hermana, Sí, se me ha surgido una duda en relación cuando se habla así de la fórmula y del rito. Mira, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 8, nos dice San Juan, ¿no? San Juan Bautista. Dice, yo ya. os bautizo con agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, es como que con Juan se terminaba, digamos así, el bautismo con agua, y entonces ya Jesús instaura el bautismo en el Espíritu Santo. Pero, por X razones, digo yo, no sé, nuestra iglesia ha conservado como materia el agua. Y entonces aquí me surgía a mí la duda, ¿no? Porque dice aquí, el que viene, o sea, en este caso era Jesús, ¿no? Él les va a Ujú. bautizar con el Espíritu Santo. Y entonces como que era un poquito más fácil cuando él dice, no, vayan y evangelicen y bautícenle a todos, ¿no? Entonces como que con esas palabras ya que él mismo deja. Entonces a mí yo se me ponía el ejemplo, ¿no? Hagamos de cuenta, yo me voy a una tierra de misión y me encuentro en un lugar así, en un extremo, y entonces donde no hay agua. Entonces, pero si yo hago las palabras de bautizarle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sin el agua, el bautismo, o sea, la criatura queda bautizada, ¿o no? Yo Eh, pienso que sí. Tú lo has dicho, mira, sí, la persona que va a recibirlo, el niño o la familia también tiene esa disposición de recibirlo, sí, y el contexto, tú estás diciendo, no hay agua, no hay agua en ese lugar, entonces sí puede ser, porque de todas maneras la iglesia, después de bastante discernimiento, han visto por conveniente, ¿no? O sea, conservar el agua. Y volviendo al texto bíblico, Juan dice, ¿no? Yo no soy digno, o sea, yo solo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él va a bautizarles en espíritu y en verdad. Entonces un poco también tenemos que entender esto, ¿no? No es que diga, yo les bautizaba con agua y ahora ya ustedes, no. Si lo entendemos textualmente, sí, podríamos caer en esto, pero recordemos que es una forma. Y lo que sí Jesús dice, vayan y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula no puede faltar. Ahora, si en el contexto, como usted decía, no hay agua, pues nada, pero si hay un poquito, ese símbolo del agua, ese es el símbolo de limpieza, de pureza. Entonces, yo creo que no podemos dejar. Si hay también, de repente, en un lugar donde hay niños que no tienen vestidura blanca, pero nosotros sabemos a dónde vamos a ir, entonces prever eso, ¿no? Voy a llevar un pañuelito blanco, como se van a bautizar, ya. Si no tiene, pues utilizaré ese para cada uno de nuestros niños, ¿no? Entonces, creo que hay que irnos también, adaptarnos al contexto, sin perder la esencia. Lo esencial es la fórmula trinitaria, ¿no? El símbolo de la luz, y lo que decía, vuelvo a lo anterior, lo que decía, creo que era Raquel que decía, ¿no? Un poco de
¿cómo le digo? El sacerdote que celebró, con todos los signos y símbolos y un poquito más, ¿no? Eso de decir, Éfeta, ábrete, ¿no? Escucha la palabra de Dios. Es un símbolo, es un signo, ¿no? Escucha, escucha, escucha. Y yo creo que todo eso también ayuda, aunque no sea parte así esencial, pero lo esencial no puede faltar. La fórmula trinitaria, si no hay el vestido blanco para el niño, no pasa nada, pero sí, yo puedo tener una. Si soy animador, soy catequista, puedo llevar siempre mi pañito blanco para ponerles como símbolo. No hay agua en ese lugar, yo ya sabré que de repente puede faltar, pues tendré mi frasquito con agua bendita, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que Hermana saber, Teresa, aquí dígame. hay una inquietud le puedo hacer. El agua es símbolo del bautismo. Ujú. En este caso sería de que no haya río, pero no creo tanto que no haya agua. Sí, pero puede ser, no te creas de repente, pero Porque por eso agua es vida, hermana Teresa, hay ¿cómo que, van a vivir hay las que, personas? claro, pero hay Siempre que va a haber pensar, agua, siquiera poquito. hay que ponernos en esos casos extremos Ujú. también. Pero si nosotros ya sabemos que vamos a celebrar, entonces hay que tener hay que prever, ¿no? Digamos eso. Tener previsto, de repente puede faltar, ay, ya yo por si acaso voy a tener en mi botellita, ¿no? El otro día me mandaron a hacer una oración al cementerio por un bebito que había fallecido. No me dijo nada el padre, pero yo llevé mi frasquito y le puse aquí al pie del Santísimo, creo que ya se los comenté, y le dije, ¿no? Con toda mi fuerza le dije, Señor, bendice esta agüita para poder también bendecir a la almita de este niño que ya está en tu reino, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tenemos que solo prever un poquito. Hermanita, justo tocó un tema, y es en cuanto ¿Sí? a la agüita. El agua para bautizar tiene que ser bendecido o... No, tú también puedes bendecirlo en un caso de emergencia, en un caso de emergencia. Por eso dice Pero que tengas tú normalmente la intención. llevamos el agua que bendice el Padre. Ujú. Ah, ya, no que yo voy, lleno la botella con mi agua y sin bendecir, esa agua no... Pero si el padre te lo puede bendecir antes, pero si digamos es un caso de emergencia, estás en la punta del cerro donde ni siquiera has podido comunicarte con el padre, tú puedes, Ya. tú puedes ponerle esa intención en esa agua y decir, ¿no? Bendice, Señor, esta agua y hacer tu pequeña oración y para Ah, ya, pero el para agua tiene que ser bendecido. claro, pero tú también puedes hacerlo. Ya, En un ya, caso de hermanita. emergencia. Ujú. Ay, porque yo estaba Bien. pensando que el agua sea cualquier agüita y no, tiene que ser bendecido entonces. Gracias Claro, por la clase. mejor, pero tú puedes hacerlo. En un caso de emergencia, puedes hacerlo. ¿Ya? Bien, estamos ya 15 minutos, nos hemos pasado, pero también entramos un poquito tarde, entonces vamos terminando y yo se los voy a mandar la presentación de esto y de repente el detalle de la fórmula del bautismo, el rito del bautismo, para que un poquito también ustedes lo analicen, ¿sí? Y ya les envío también la tareita. Puede ser los dos trabajitos de la semana pasada y de esta para hasta el lunes de la próxima semana. ¿Está bien? Sí, hermana, está bien, pero que sea corto. Sí, es cortito, son cosas muy simples. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Hermana. Que el Señor nos Gracias, acompañe. hermana, muchas gracias. Ya, para ustedes también gracias, ¿ya? Y así vamos creciendo. Gracias a ustedes. Hermana, hasta luego. Bonita Buenas noche. noches, hermana, y a Buen todos. descanso. Bendiciones. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Feliz noche para todos, todas. Gracias, Gracias. hermana Teresa. Muchas Gracias, bendiciones. hermana. También para Gracias. todas. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana.